En esta tarde vamos a mirar el tema de la influencia paterna. La influencia paterna. Cuando hablo de paterna, pues obviamente estoy haciendo referencia a padre y madre. Hemos sustentado que la crianza es un entrenamiento que debe ser llevado a cabo de manera paciente, sensible, pero firme. Sin embargo, también debemos reparar que la crianza o entrenamiento de hijos en el Señor no es como cuando se madura un fruto en un laboratorio, sino que este entrenamiento de hijos se presenta en un contexto de las relaciones personales más naturales. Es decir, que jamás podemos desligar el entrenamiento o crianza del contexto donde éste se da. Si yo le fuera a colocar el ejemplo de cuál es el contexto, el ambiente donde una semilla crece y se convierte en una planta y da fruto, ¿cuál sería ese ambiente, ese contexto natural? Yo sé que hoy podemos extraer por algunos métodos ciertas propiedades y crear una lechuga en un laboratorio. Detrás de un vidrio, ahí aparece la lechuga, ¿verdad? Pero no hablo de ese ambiente artificial, hablo de cuál es el ambiente natural en el que se da una lechuga. Entonces usted diría, bueno, está la tierra, entonces allá abajo está el agua, los nutrientes, todo lo que le enseñan a los niños o le enseñaban en su tiempo, que la fotosíntesis, que los suelos, que... Entonces, ¿cuál es el contexto de la lechuga? Pues la tierra, etcétera, y en ese contexto usted no puede esperar tener una cosa si no es sensible a su contexto. A muchos de nosotros se nos han muerto las matitas porque no, aunque tenemos la matita allí, pero entonces no está en el contexto adecuado. Se pierde. Entonces, la crianza, hermanos, no solo es necesario hacer las cosas correctas, sino que no podemos desligar cuál es el contexto donde el entrenamiento se da, y el contexto adecuado del entrenamiento es la convivencia personal con la familia. En otras palabras, ¿dónde se cría un hijo? ¿Dónde se entrena un hijo? ¿Cuál es el ambiente más natural? Bueno, que usted vaya y coja a su criatura y la ponga detrás del laboratorio de un colegio, de una guardería o de la abuela, eso es otra cosa. Y se le cría, ¿verdad? Con 3 ojos y cosas así, pero se le cría. Pero ¿cuál es el ambiente natural, propicio? Las relaciones, escuche, no solo su hogar, porque si el papá y la mamá nunca le hablan a ese niño, son las relaciones, eso es lo que forma a una criatura. Entonces, note que nuestros hijos al venir al mundo no tienen una relación personal con instrucciones. Nuestros hijos al venir al mundo no tienen una relación personal con órdenes, con lineamientos, ni con la vara. Ellos tienen una relación personal con sus papás, con sus hermanos. En el caso de los papás, quienes les proveen de instrucción, lineamientos y disciplina. No sé si me hago entender. Ellos no llegan al mundo a tener relación con órdenes, con el papá que les da las órdenes. Ellos no vienen aquí para tener una relación con la vara, sino con papá y mamá, y ellos les dan la vara. Ellos van a asimilar el entrenamiento en el Señor en el hábitat de la relación con sus padres. Y es aquí donde sin duda la crianza o entrenamiento de hijos en el Señor tiene otro componente que se llama influencia. Influencia con I al final. Esto es que los hijos serán influidos por quienes los entrenen.
Y por supuesto, se espera que las personas más influyentes en las vidas de sus hijos sean sus propios padres. Los hijos fueron creados para ser influenciados como parte de su aprendizaje. En el colegio no reciben clase de influencia, pero en la casa reciben clase de influencia todo el tiempo. No se llama así, pero eso es lo que está pasando. Seguirán todos los hijos siendo influenciables mayormente hasta que ellos mismos desarrollen su propio criterio. Y le voy a explicar qué pasa con la influencia. Primero, ¿qué es la influencia? En este contexto que estamos hablando, influencia es el poder que ejerce una persona sobre otra para determinar o alterar la forma de pensar o actuar del otro. La influencia es ese poder que ejerce una persona sobre otra para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de éste. Generalmente por vías tan comunes que usted ni se da cuenta, o que está influenciando, o que lo están influenciando. ¿Me hago entender? Es el poder de la influencia. Se influencia a través de vías que son tan comunes, que ni nos damos cuenta o que estamos influyendo, o que nos están influyendo. La influencia es ese grado de persuasión, ese poder de inclinar a otros para que resulten pensando o actuando de cierta manera. Es un poder que se tiene para que el otro resulte haciendo o pensando, en este caso, como yo. Yo lo influyo. ¿Y cómo sé que lo influyo? Porque tengo ese poder a través de muchas cosas de hacer que usted piense lo que yo o que usted haga lo que yo estoy diciendo. Pero como le digo, eso pasa constantemente y, por supuesto, en la familia. La influencia paterna produce en el hijo toda una gama de ¿qué? ¿Qué produce la influencia paterna en los hijos? Toda una gama de pensamientos, actitudes, actos, maneras de ver las cosas, prevenciones, valores, que luego hacen parte inherente, parte de ellos. No que ellos se hagan algo, no que ellos, por ejemplo, se hagan los asquientos. No, de hecho, por la influencia un niño puede resultar asquiento de algo y él no está actuando. De verdad le resulta eso en asco. Y a veces uno lucha con los hermanos, ¿pero ya lo probó? No, pero eso es feo. De todo lo que la influencia puede hacer, escuche, produce en el hijo pensamientos. ¿Por qué un hijo piensa eso? Probablemente, no siempre, pero muy generalmente es por la influencia. ¿Por qué él tiene esa actitud? Porque hay niños que son como retraídos. Pues papá y mamá de alguna manera les debieron retraer de alguna manera y ni se dieron cuenta. Eso uno lo hace así. Porque un hijo es miedoso para algo, en cambio otros son arriesgados. Entonces uno dice, bueno, influencia. De hecho, los padres escuche esta frase, nos imprimimos en nuestros hijos. Los padres nos imprimimos en nuestros hijos e imprimimos algunos tintes de su personalidad. Ahora, debo hacer aquí una aclaración muy importante, y es que no tome estas palabras que le estoy diciendo y las lleve y las empuje a un extremo donde caigamos en el determinismo. El determinismo dice que todos nosotros somos producto de los agentes externos a los que nos exponemos. ¿Usted por qué es así? Porque mi papá hizo, porque mi mamá, porque la sociedad, porque el clima, porque mi constitución, porque mi RH. Todo tiene una explicación afuera de usted. Eso es determinismo, como que si usted estuviera determinado a hacer eso y que ya usted no tenía otra opción sino ser eso. Ser eso. Este es un mal ejemplo y no me tome la influencia y la empuje
hasta razonar como el determinismo. El determinismo le diría, ¿quién es usted? Usted es el producto de su crianza, de las palabras sobre usted, de los valores que le imprimieron, del ADN, de las experiencias familiares, de sus amistades, de su educación. Sumado todo eso, igual usted. El gran error del determinismo es que considera al ser humano un sujeto pasivo de las cosas y tiende a relevarlo de su responsabilidad individual y personal. ¿Por qué lo quita usted de su responsabilidad? ¿Usted por qué hizo eso? Por mi papá. ¿Sí ve? O sea que ya no soy responsable. ¿Y usted por qué es así? Mi mamá. ¿Y usted qué pasó? El colegio, la universidad. El determinismo casi que es de donde salen los estereotipos y las figuras vanas de la psicología. Usted de temperamento así, a usted lo catalogan, ¿sí? Usted es eso y es eso. El ser humano es más complejo que algunas categorías donde se nos enmarque. Y además recordemos que aunque las influencias influyen, nosotros somos seres individuales, responsables, con libertad y volición. Volición es que hacemos las cosas voluntariamente. Entonces usted tiene que decir, las influencias nos han influido. Sí, pero al mismo tiempo soy un individuo, porque en el cielo no creo que usted diga, fue por mi papá, y Dios diga, no, la verdad es que este fue por sí. Somos individuales, responsables, con libertad y volición. Por eso en una familia, hermanos, aunque hermanos hayan sido criados, aún póngalo así, gemelos, Jacob y Esaú, que nacieron el mismo día, de los mismos padres, en el mismo contexto, en el mismo pueblo, con la misma crianza, uno agarró para un lado y el otro agarró para el otro. Y esa es una manera en que se destruye el determinismo, porque si todos viniéramos determinados por los agentes, ¿cómo salen ambos? Fotocopia, pero no es así. Así que, hermanos, en la crianza erramos si ponemos en los extremos negar por un lado que nosotros no somos influenciables y nunca fuimos influenciados. Yo soy único. Yo soy impermeable a las influencias. La verdad, hermano, es que mucho de lo que somos es producto de la influencia que hemos recibido. Por otro lado, no podemos caer en el determinismo, pues mucho de lo que somos es nuestro, es propio, es personal y daremos cuenta a Dios por eso. ¿Dónde está la verdad? Pues me imagino que en el puro centro, ni acá, sino aceptando ambas verdades. Habiéndonos puesto de acuerdo en esto, hermanos, espero que esté de acuerdo, si no puede salirse, no me interesa. Entonces puede repasar el video. Segundo, ¿son los padres influencia para sus hijos? Pues sí, es verdad. Entonces es una pregunta más que todo retórica. ¿Son los padres influencia para sus hijos? Sí, hermanos, rotundamente. No solo que así es, sino que la Biblia espera que los padres usen esa influencia como parte de su entrenamiento. Dios es bueno. Y entre las otras herramientas, en ese cuarto de herramientas de la crianza, hay una que se llama influencia. Así que no solo que es cierto que nosotros influenciamos a los hijos, sino que Dios espera que usted tome esa herramienta y la use en el proceso de entrenamiento. Y aquí debo decir, hermanos, que hace parte de nuestra naturaleza humana ser influenciables hasta el último día de nuestra vida. Lo que ocurre es que quizás en la primera docena de años, quizá en otros más, mientras hacemos conciencia, no nos percatamos que somos influenciables.
en mucho de nuestra vida, en nuestros primeros años, pero no piense primeros años 5 o 6, muy probablemente hasta la adolescencia o pasando la adolescencia, para algunos, lo que pasa es que no nos damos cuenta de cuán influenciables somos. Influenciables es que yo resulto influido por otro, pero no me doy cuenta. ¿Cuál es la lucha de algunos padres con sus hijos? Pero o sea que si Pepito se bota del tercer piso de cabeza, ¿usted también? ¿Por qué le decimos eso? Es un extremo, ¿verdad? Es una exageración, digamos, válida en un regaño, pero ¿qué estamos diciendo? Diga, tenga criterio. Es usted no es él. ¿Por qué? ¿Por qué esas quejas? Porque, hermanos, todos nosotros somos influenciables, pero es que hasta que maduremos no nos damos cuenta. Después de que maduramos, ¿dejamos de ser influenciables? No. Lo que pasa en la madurez, y eso es lo que se espera, que usted aprenda a elegir sus influencias. A decir, esta influencia me conviene y esta no, que es el criterio que no tiene alguien inmaduro. ¿Cómo usted sabe que su hijo está madurando? Cuando él ya empieza a elegir las buenas influencias sobre él. Mientras él no tenga ese discernimiento, usted dice, aunque tenga bigote y barba, es un niño. Es un niño. Usted dirá, pero yo como que me quedé en esa etapa, entonces madure. En el Señor. ¿Me voy a entender? Madure. Porque a esta etapa, todos somos influenciables. Lo que pasa es que debemos aprender bajo qué influencia nos ponemos. Dos textos nos afirman el poder de la influencia. Proverbios 22, 24 y 25. Dice el sabio, no te entremetas con el iracundo. Y aquí que yo sepa no le está diciendo, hijo mío, no, eso es para todos. No te entremetas con no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Eso le pasa al niño, al adolescente, y si el adulto no discierne, le pasa a él. Júntese. Usted dirá, bueno, menos mal yo no me acompaño el iracundo, yo me acompaño del borracho, del fornicario, es un principio, hermanos, de obvio. ¿Por qué la Biblia dice cuidado con eso? Porque, hermanos, uno es influenciable. Y si usted empieza a bajar la guardia y dejarse influenciar de otro, pues en la Biblia dice que usted resulta, y yo, aprendiendo sus maneras. Y entonces hay lazo para nuestra alma, o sea, nos enredamos y caemos. En 1 Corintios 15:33, de lejos que usted se lo sabe, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí malas conversaciones puede ser traducido como malas conversaciones o también mala manera de vivir. Le recuerdo que conversación a veces es traducido en la Biblia como manera de vivir. Y da igual. Las malas conversaciones, ya sea que usted esté expuesto a las conversaciones o a cierta manera de vivir, dice, corrompen las buenas costumbres. Y esto la palabra de Dios se lo dice a la iglesia, a los Corintios. No dice jóvenes, niños, a una iglesia. Mucho de lo que hoy somos, de lo que hemos aprendido o reforzado, ha sido por la influencia de nuestro entorno. Y en el caso de los hijos, sus padres son la influencia natural, su primera influencia y la influencia que más tienen a la mano. Lo repito, en el caso de los hijos, sus padres son la influencia natural, su primera influencia en la vida y la influencia que más tienen a la mano. Si eso es verdad, en nosotros los adultos, que hemos establecido fundamentos claros de nuestra personalidad, mucho más será verdad para un niño que hasta ahora está formando su personalidad.
podemos decir que un niño no solo es influenciable, sino que él necesita ser influenciado para ubicarse en medio de este mundo. No solo que él es influenciable, un niño necesita, requiere, urge ser influenciado para ubicarse en medio del mundo. Los padres sí somos influencia para nuestros hijos, para bien o para mal. Quienes realmente están criando a sus hijos, porque hoy toca hablar de estas cosas, porque en sentido los padres deberían influenciar a sus hijos, pero como hoy los padres no están con sus hijos, los delegan. Quienes realmente están criando a sus hijos, las personas con quienes ellos pasan el tiempo, los que conversan con ellos, los que acompañan a los hijos, con quienes conviven de verdad, no donde duermen, porque ellos pueden dormir en la casa, es con quienes conviven, ellos son los que van a influenciarle. Usted dice, ¿pero qué he hecho mal? Como padre, yo le he instruido, yo hago el devocional con él, mis 20 minutos sagrados todos los días, y la criatura permanece 14 horas por fuera. Entonces, sume eso, sea claro. Esto no es del tiempo de calidad. No. Yo tuve que traer una matita de mi casa y la dejé en la oficina. Espero encontrarla de pie. Niños, cuidado al entrar. Pero es que no me funcionó la hora de sol cualitativa. No me funcionó eso. Es decir, yo prefiero darle 5 minutos de sol, pero bien dadas, que darle 8 horas de sol. No, porque lo más importante no es la cantidad, sino la calidad. Pregúntele a mi matita qué dijo. Me empezaré a podrir. Entonces me ganó, porque ella no compartió mi pensamiento de calidad. ¿Qué me tocó hacer? Traerla allí para que el sol le dé, hermanos, o si no muere. Porque la matita no solo necesita el sol de verdad, sino el sol del día, constante, todos los días. Eso necesita la mata. Entonces usted dice, no, es que lo mío con mi hijo es tiempo de calidad, no de cantidad. Sí, sorpresa. El que le dedica horas, ese es el que le influencia al hijo. El que pasa tiempo, el que le dedica tiempo, el que lo acompaña, el que le habla, el que lidia con él. Yo creo en el tiempo de calidad, sí, pero en la crianza también en el tiempo. Por eso es de sumo cuidado quiénes son los que realmente tienen el corazón de su hijo. El corazón de su hijo. Y se espera que sean los padres. Note, por ejemplo, la influencia de un padre para bien, bíblicamente. Le recuerdo que Joás era un bebé cuando Atalía usurpó el trono. 2 años tenía aparentemente, cuando Atalía usurpó el trono de Judá y mató a todos aquellos que pudieran reclamar el trono y sus familias. Providencialmente una mujer ocultó al niño heredero, tenía 2 añitos. Se lo ocultó en el mismo palacio donde ella vivía. Eso es tener mucha fortaleza y fe en el Señor. Pero cuando Joás tenía 8 años, fue traído y proclamado rey. ¿Se está asombrando de lo que pasa hoy en nuestro país? No hemos pensado, ¿cómo hemos puesto a ese hombre en el poder? Bueno, hubo un día que un niño de 8 años dijo, he aquí el rey. ¿Quién fue su tutor? El sacerdote Joiada. Él hizo el papel de padre. ¿Por qué? Porque Atalía mató a todo el mundo, al que pudiera reclamar el trono. Segunda de Crónicas 24:2. Mire ese bello versículo. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová
todos los días de Joiada el sacerdote. Hermanos, Josías no era recto para con Dios. Murió Joiada y Josías se fue a la idolatría. Pero mire la influencia para bien. Ese hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios todo el tiempo que vivió el sacerdote Joiada. Mire el poder de la influencia. Usted que ha lidiado con hijos no creyentes, la influencia de ese sumo sacerdote debió ser tal que cómo lo contuvo, no solo eso, sino que lo hizo un hombre sensato, sabio, aparentemente era piadoso, hizo reformas de piedad. Todo el mundo parecía que ese hombre era piadoso. ¿Qué lo mantenía en la piedad? La influencia del sacerdote. Murió él y como que el otro dijo, ahora sí puedo hacer lo que mi perverso corazón quiere. Pero mi punto es, hermanos, note la influencia de un padre, de un tutor en el Señor. Pudo lidiar con un hombre probablemente no creyente. Y en vida lo hizo hacer lo recto ante los ojos de Dios. Pero es muy conocido también el relato de las dos ocasiones de Abraham, un hombre de Dios, pero tuvo una debilidad. 2 veces, en 2 ocasiones, mintió encubriendo que Sara era su esposa. En Génesis 12:13, ante los egipcios, Abraham estaba en Egipto y dijo, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y en Génesis 22, tiempo después lo volvió a hacer, esta vez en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, en Génesis 22, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Esto pasó durante mucho tiempo. Luego nacen los hijos de Abraham, o sea que pasa mucho tiempo después de esos acontecimientos. Después Isaac, el hijo de la promesa, repite el ejemplo de su padre en Génesis 26:7 y lo repitió en el último lugar donde su padre mintió, en Gerar. Dice la Biblia, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Esté muy seguro, hermanos, que Abraham no instruyó a Isaac en el camino de la mentira. No le dijo, mira hijo, cuando estés en peligro es mejor que mientas para salvar tu vida. No. Más bien la Escritura dice, yo sé que Abraham instruirá, enseñará a sus hijos a que guarden la palabra, pero ¿por qué el hijo repitió el pecado de su padre, hermano? Porque no fue lo que Abraham le pudo enseñar. Fue probablemente porque Isaac aprendió su ejemplo. Sus temores, ¿sí ves? Se los influyó, se los puso, se los imprimió. Abraham probablemente era un hombre temeroso y entonces, aunque no le haya dicho, hijo, usted debe temer a los hombres, no. Pero ¿qué pasa? Le mete prevenciones, le metió debilidad y en el momento que él afrontó la misma cosa, ¿qué hizo, hermano? Lo que le resultó más familiar y era cómo vivía su padre. Usted como padre y yo debemos ser conscientes de ese poder influenciador que ya tenemos, no que quizá tengamos, ya lo tenemos. Y debemos rogar a Dios usarlo para los mayores intereses en las vidas de nuestros hijos. Los padres debemos saber que con la influencia tenemos en nuestra mano una herramienta muy poderosa que dará forma a mucho de la vida de nuestros hijos y debemos procurar bajo la guía de la Escritura usarla para hacer a nuestros hijos buenos ciudadanos de los 2 reinos en los que ellos son responsables.
tanto para inculcar los principios de su relación para con Dios, como para hacerlos aptos en las cosas legítimas de esta vida temporal. Todo bajo los principios de la Escritura, para el bien de ellos, buscando que Dios sea glorificado. Tercero, ¿cuáles son los medios de influencia en el entrenamiento? Vimos que es la influencia, poder de modificar, de imprimirse en el hijo. Respondimos la pregunta y espero haberla respondido. ¿Son los padres influencia para sus hijos? Sí, de hecho lo son, de una forma real. ¿Cuáles son los medios por los que influimos a nuestros hijos en el entrenamiento? A saber, dos medios. El primer medio por el que los padres influimos de manera natural a nuestros hijos. Digo padres, pero aquí tendré que decir, y las personas que están a cargo de ellos sin necesidad. Son las palabras. Las palabras no es el único medio de influencia, pero las palabras son un medio, uno de los dos medios de influencia. Dios le dio al hombre la potestad de definir para otros la realidad. Su hijo, por ejemplo, ¿cómo sabe que el sol es sol? Antes de que entrara obviamente a estudiar y que usted le explicara ya más técnicamente, pero ¿por qué él decía sol? Exacto, porque usted le hizo el favor de definirle la realidad con sus palabras. Usted le dijo sol, así que el niño no dijo, como los bereanos, voy a comprobar si estas cosas son así. Y se fue, se amarró bien el pañal y se fue. Y buscó su librito de colores y dijo, sí, ese es sol. Él le dijo, ¿es sol? El niño dice, sol. Y usted le dice, ¿eso es un perro? El niño va a intentar decir perro. ¿Por qué? Porque usted como padre tiene la potestad de definirle la realidad con sus palabras. Y si usted dice feo y hace esa cara que hace, pues el niño, que es un ser intuitivo, que es un ser racional a su edad, pero es un ser racional, el feo. Entonces él va a relacionar la palabra feo con algo prohibido, desagradable, lo que sea. Si le dice bien, eso no, bueno, entonces usted lo está ubicando. ¿Y cómo lo está ubicando? Con sus palabras. Usted le está definiendo la realidad a él. Les influimos al decirles que algo debe ser hecho o que algo jamás debe realizarse. ¿Verdad? Hoy toca poner baranda en las escaleras porque los niños no hacen caso a los papás. Pero antes era, no pasa esa línea. Vea, y no pasa. La palabra de los papás pone una reja invisible donde el papá no quiere que el niño pase. Sí lo sabía, ¿no? Vea, hermano. Papá dice, de esa línea no me pasa. La palabra del papá, vea, pone un muro así invisible. Y el niño no pasa. No lo ha experimentado, no ha criado conforme la palabra de Dios. Los niños no pasan la barrera invisible de la orden de un papá. La estufa no. Y inmediatamente, mire, hay un muro. Probablemente el niño diga, no estoy viendo el muro. Y empiece a caminar. Sí, pero es donde el papá le define otra realidad al niño. Y con ese estímulo, el niño dice, ya lo veo. El muro está ahí. Que otros no lo vean es otra cosa, pero yo, sí, ahí hay un muro. El punto es, hermano, que por sus palabras usted define la realidad en ellos. En Esther 2:20 se nos da ese ejemplo y en Proverbios 4:20, Esther 2:20 y Proverbios 4:20, en Esther 2:20, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ya era una reina esa señora.
O sea, mire, temía a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él la crió. Y ella como reina todavía obedecía a Mardoqueo como cuando él la educaba. Entonces implique eso. ¿Qué es educar? ¿Qué es educar? Mire, enseñar, hablar, definir. Sí, no, esto es bueno. Mardoqueo fue un hombre de Dios y esta mujer decía, este hombre es sabio. Si él me dice, no revele de qué pueblo es usted, no lo haré. Él tendrá su razón y la tuvo. Eso es un papá. Proverbios 4:20 que hoy leímos públicamente, me llamó la atención esta palabra muy apropiada. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. ¿Cuál es la primera manera, hermanos, de influenciar? Las palabras. Segundo medio de influencia, y quizá el más importante, el ejemplo. Escuchen, ¿por qué digo el más importante? No estoy diciendo que las palabras sobran. Las palabras son necesarias. ¿No es que está hablando con un ser humano? Las palabras son necesarias. Son imprescindibles. Usted no puede criar sin palabras. Es tan importante, pero lo afirmo, que el ejemplo es la influencia más importante, porque el ejemplo en la crianza le da un significado concreto a las palabras en la mente de su hijo. El ejemplo le da un significado concreto a las palabras que usted dijo en la mente de su hijo. El ejemplo define en la práctica lo que le dijimos en palabras. Así como si yo uso una expresión, una palabra, y usted dice, ve, no la entendí, ¿usted qué haría? Entonces usted va y la busca en el diccionario, ¿verdad? Entonces se llama el diccionario de hojas. El diccionario de hojas, usted dice, el pastor usa esta palabra, ya sé qué significa, ahora que se entiende. Bien. En la crianza, el ejemplo es el diccionario al que su hijo echará mano para definir una palabra. Es el ejemplo. Lo hará con naturalidad sorprendente, porque mientras madura, un hijo no hará un análisis de palabras, no irá a un léxico, no irá a averiguar un significado de comparaciones, de sinónimos, de antónimos. No, ni siquiera pensará o será reflexivo en lo que usted le dijo, sino que si el papá le dijo algo en cierto contexto, eso es lo que eso será para él. El ejemplo define en la práctica una palabra. Note por favor la fuerza del ejemplo en la influencia real, diaria, directa, práctica e inmediata en los hijos. Porque el ejemplo es aquella influencia que viene por el hábito, por las costumbres, por el lenguaje no verbal, por lo que es común, por lo que es sostenido, lo que hace parte del día a día. Ese es el diccionario en el que su hijo va a definir las palabras. Hablamos del contexto habitual en que los hijos son entrenados, el tono común, el ambiente cotidiano. El hijo aprenderá a ubicar en sus primeros años, no pensando en definiciones abstractas, sino en lo que ve, en lo que oye, lo que es de costumbre en casa. Le pongo 2 ejemplos ridículos de esto. Usted puede enseñarle al hijo el beneficio del triángulo de nutrición. ¿Cuál es el triángulo de nutrición? El que aparece atrás del pan. Que nadie lee, o si no, usted no comería pan. Te lo digo. Así que usted puede enseñarle a su hijo el beneficio de observar el triángulo de nutrición. Pero es lo que usted compra y pone en el comedor, lo que él va a aprobar en su mente como bueno. ¿Ya? Él no va a decir, ¿qué es bueno? Voy a ir al triángulo de nutrición. ¿Qué es bueno? Lo que me sirve. Pero ni siquiera lo va a pensar. Él va a ser así.
Eso es influencia, por el ejemplo. Así que usted puede hacer una maqueta si quiere, en oro si quiere, del triángulo de nutrición, pero el plato enfrente día a día le va a definir a él qué es nutrición. Eso es lo que él va a entender de nutrición. Él va a decir, eso es malo. Él va a decir, no, no es malo. ¿Por qué? Mamá me lo da. Mire el problema para sacarle usted el azúcar. ¿Sí nota? Gran problema. Muchos de ustedes están al borde de la diabetes. ¿Me hago entender? Pero ¿por qué fue bueno? Hermanos, ¿por qué? Ahí está. Usted no dijo, no. Nutrición. Muestren el triángulo. Si se lo servían y se lo sirvió la persona que más lo influye, ¿usted qué dijo? ¿Es bueno? Eso es. Lo comeré y lo defenderé hasta la muerte literal. Es decir, así me muera por el azúcar. Mi segundo ejemplo ridículo puede ser que usted pueda hablarle del temperamento a su hijo, del manejo del temperamento. Pero es como sus padres responden a la contrariedad, al fracaso, a la ofensa, lo que él asimilará y lo que definirá cómo afronta él cuando es contradicho, desafiado o incomodado. Y punto. Mucho, no digo todo, pero mucho de la irritabilidad, violencia, queja, mal genio de los hijos les ha venido del diccionario sin hojas de papel, al que ellos van para definir todo, al diccionario del ejemplo. Edward Hooker, en el extracto Eduque a los niños para Cristo, dice: cuídese de no frustrar sus esfuerzos por lograr el bien espiritual de sus hijos, teniendo malos hábitos en su familia, las conversaciones livianas, una formalidad aburrida y apresurada en el culto familiar, conversaciones mundanas el día del Señor, comentarios de censura provocan que todos los hijos de familias enteras descuiden su fe. Guárdese de ser pesimista o moralista. Algunos padres creyentes parecen tener apenas la fe suficiente para hacerlos infelices y para tener toda la fealdad de temperamento y de hábitos religiosos que provienen naturalmente de una conciencia irritada por su infiel manera de vivir. Son palabras fuertes. Porque algunos hijos están irritados con el Evangelio. Porque sus padres les han provocado a ira a través del Evangelio. Hay en algunos cristianos, dice él, una alegría y dulzura celestiales, con las que declaran a sus familias que la fe cristiana es real, bendita y seria, dándoles influencia y poder para ganarlos para la obra de Cristo. Aquí este autor nos dice cómo la influencia de la familia puede hacer que unos estén resentidos y renuentes para la fe y en cambio otros estén preparaditos para venir a la fe. ¿Por qué? Porque la influencia de sus padres ha sido tal que les han metido amor por las cosas de Dios. Yo pregunto, ya no el señor Hooker, ¿será por eso que muchos hijos vienen indispuestos a culto? Fríos a culto, afanados a culto, distraídos y quejumbrosos. ¿Será por eso, hermano? Porque una cosa es la que usted le enseña en el devocional 20 minutos al día y otra cosa es la que él entiende, asimila cada vez que viene a culto. Cada vez que viene a culto es, ya hizo, no hizo, y todos corriendo, y papá pelea con la mamá, y entonces él no va a ir al diccionario bíblico, él no va a decir, pastor, recomiéndeme un libro que me... No, él está asumiendo que ir a la iglesia es un asunto donde hay afán, donde hay pelea, donde los sentimientos están fríos, donde hay indisposición. Usted puede acabarle el brazo a su hijo de pellizcos para que no duerma en el culto. Pero si lo ve dormir, si a usted lo ve cabecear, si a usted lo ve indiferente,
¿Qué piensa? Esto pasa así en nuestra iglesia. Mire a su lado, por favor. Mire que el papá que no trae Biblia, ¿será que el hijo va a decir, a comparación de mi padre, que no trae Biblia, yo sí traeré? No. Jamás ha pasado aquí. Quizá pase un día, pero hasta el día de hoy no ha pasado. Uno dice, la Biblia no la traje. Papá, el niño no trajo Biblia. Es que yo tampoco traje. No la encuentro hace un mes. Busquen la Biblia, pero usted tampoco busca. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño va a decir, ¿cómo es la manera correcta de portarse en el culto? Según este libro, no. Es el ambiente que él está viendo, el que ya se le hizo familiar, el que usted le imprimió a fuerza del ejemplo. Y por eso algunos otros hijos anhelan el día del Señor y vienen con disposición y están contentos, y no hay que regañarlos y no hay que andarles detrás ni pegando ni nada de estas cosas, porque hay ánimo en el día del Señor, porque se les enseñó que el día del Señor se levanta uno tranquilo, desayuna tranquilo, vamos con alegría, no hay coscorrones innecesarios por mi culpa, por la culpa de la madre, sino que estamos allí, está todo dispuesto, hay corazón, se les ha mostrado la parte linda del Señor, y no es raro que ellos a ciertas digan, yo también quiero ser un cristiano. Yo no le tengo que decir, no hijo, es que usted no ha visto la otra parte, ¿me hago entender? La parte dura, la parte, ¿me hago entender? Pero lo más normal, hoy los niños dicen, no, los niños de 30, no, eso de ser cristiano es duro, y yo no eso me enverecía, eso no. Pero, ¿qué pasó con papá? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no fue capaz de imprimirle amor? Porque el papá no lo tiene, porque el papá anda afanado, dormido, descuidado, indiferente de las cosas de Dios. Cuando hay que cantar, no canta, como dice el poeta antiguo. No hay allí, no hay amor. Él se da cuenta que la religión es un asunto pesado, complejo, difícil. No le gusta estas cosas. John Ángel James, o John Ángel Santiago, en una parte de su escrito, que dice, obstáculos principales en la formación de los hijos para Cristo, dice, la conducta inconstante de los padres mismos es frecuentemente un obstáculo poderoso para obtener el éxito en la educación cristiana. ¿Cómo pues tienen que ser la influencia del ejemplo de los padres? Él dice, los hijos pueden captar algo de esta fe en la conducta de sus padres, pero cuando ésta incluye tantas pequeñas contradicciones, tal bruma de imperfecciones, qué poco aporta a que formen una buena opinión o que estimen mejor el cristianismo. En algunos cristianos hay tanta mundanalidad, tanto conformarse a las necesidades de la moda, tanta irregularidad en la piedad doméstica, tantos arranques de ira que nada tienen de cristianos, tanto dolor inconsolable, tantas quejas bajo las pruebas de la vida, tantas frecuentes actitudes negativas hacia sus hermanos cristianos, que sus hijos ven la fe cristiana como algo sumamente desagradable. La consecuencia es que rebaja en su opinión la piedad o inspira en ellos puro disgusto. Es verdad esto, hermano. Es pura verdad. Él mismo dice, Padre, ¿quiere que su enseñanza y amonestación tenga éxito? Hágalas respetar por el poder de un ejemplo santo. No dice, hágalas respetar por la vara. Hágalas respetar por un ejemplo santo. Debería repasar ese capítulo de la teología de la familia, obstáculos. Él dice, me atrevo a darles este consejo. Hablen menos acerca de su fe cristiana a sus hijos, demuéstrenlas más en su influencia. Abandonen la oración familiar si no están dispuestos a dejar a un lado sus pecados familiares. Tengan cuidado de cómo actúan,
porque todas sus acciones son vistas en el hogar. Temo que usted puede acabar en los devocionales tomos completos de masculinidad y feminidad bíblica. Pero si mamá tiene un temperamento matronal, su hija será feminista de todo su corazón. Usted no puede decir delante de Dios: tú sabes, Señor, que yo he tomado a mi hija cada tarde y le he enseñado feminidad, desde los libros más grandes hasta los pequeños. Sí, mi punto es que levantándose usted con su niña de esos 20 minutos, aunque lo cierre en oración, ella va a definir feminidad como ve a mamá. Si mamá es la que resuelve, si mamá es la que se arremanga, si mamá es la que regaña aún al marido, si mamá es la matrona, porque a ella se le rinde todas las cuentas, hasta el marido viene, porque el marido es el niño de los mandados, entonces no importa que usted haya hecho sentar a su hija por años en tomos de feminidad, su hija nunca va a ir a la teología de la familia para decir que es una mujer. Su definición de teología femenina es la que usted le imprimió. También me lo sé con los hombres. ¿Quiere? Bueno, usted puede tomar a su hijo y decirle: hijo, le voy a decir cómo es un hombre bíblico. Y usted puede dedicar los próximos años a instruir a su hijo. Hijo, los hombres, John Angel James dice, William Hooker dice, y todos estos teólogos dicen, y John Owen dice, y todos dicen, y usted lo persuade así. Y el niño se levanta después de los 20 minutos de devocional, y él va a definir masculinidad bíblica, no con lo que usted le dijo, sino que lo va a mirar a usted en el día a día, por semanas, por meses, por años, y él va a ser ese hombre. Ese hombre. Y si no es así, es porque su hijo fue levantado a pesar de lo que usted es, como un tizón arrebatado del fuego. Porque generalmente está así. Me temo que si papá es esa persona callada, débil, que no es protagonista en su hogar, que no pregunta, sus hijos no van a imitar sus esfuerzos piadosos. Ellos van a imitar sus debilidades. Porque la teología de la familia que están leyendo no es la impresa, es la que leen en papá y mamá. Me temo que estemos levantando hijos con tinte mundano o carnal, no por lo que pasa en el devocional familiar. Gloria a Dios por el devocional familiar. Muchos de ustedes no lo hacían, ahora lo hacen. Damos gloria a Dios por eso. Pero me temo que estamos levantando hijos mundanos y carnales no por lo que pasa esa media hora diaria, sino por lo que pasa las 23 horas restantes que ellos viven. Hay una desconexión y ellos no van a ir a un léxico. Ellos van a definir como ven alrededor, a lo que ellos están expuestos, a los comentarios, a los gestos, al lenguaje no verbal, a las decisiones que toma la familia, a los valores, a lo que se vive a diario en su casa. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Que su palabra nos ayude.